presidente, durante las últimas semanas se ha implementado en Tamaulipas una guerra de desinformación contra la actual administración estatal encabezada por el doctor Américo Villarreal, colgándose como buitres de los lamentables hechos de violencia que han ocurrido en la entidad. Se ha identificado al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, su hermano el senador Ismael García Cabeza de Vaca y al exsecretario del Trabajo calderonista Javier Lozano, así como un grupo de creadores de contenido como los principales orquestadores de esta campaña de desestabilización social contra la actual administración tamaulipeca. En esta campaña, los hermanos Cabeza de Vaca y sus cómplices aseguran que durante el gobierno pasado la seguridad era su principal preocupación, pero los datos dicen otra cosa, pues de las 659 reuniones de seguridad que hubo en 6 años, Cabeza de Vaca solo acudió a 58, o sea, el 9%, números que contrastan con la actual administración que lleva apenas 7 meses, donde de las 95 reuniones de seguridad que se han realizado, el gobernador Américo Villarreal ha acudido a 85, o sea, el 89%, demostrando con hechos cuál es la prioridad del actual gobierno en Tamaulipas y superando al panista en su primer año de gobierno. Estos números dejan claro que para el gobierno panista pasado, la seguridad era solo un discurso y actualmente es lo mismo ahora que el pueblo los echó el gobierno tamaulipeco. Presidente, para profundizar más en el tema, me gustaría solicitarle si aquí, en este espacio, pudiera darnos a conocer cuál es el número de fuerzas federales desplegados en Tamaulipas para garantizar la seguridad, así como los esfuerzos que la Federación y el Estado llevan a cabo en conjunto con este objetivo, y también los números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, específicamente en el periodo que va del doctor Américo Villarreal, para responder a esta guerra sucia en contra de la actual administración, presidente. Bueno, hay mucha diferencia entre los gobiernos, ¿no? Diría que los tamaulipecos, mujeres, hombres, tuvieron la decisión, el arrojo de llevar a cabo un cambio muy importante en Tamaulipas, que para mí son un ejemplo los tamaulipecos en lo político electoral. En los últimos tiempos, lo que hicieron fue una hazaña, porque decidieron llevar a cabo un cambio que hacía falta en Tamaulipas. Era urgente el cambio. Se parecía de una descomposición social, económica, política extrema. Era más que una crisis, una decadencia. Y aún cuando la elección estuvo caracterizada por la amenaza, por la compra del voto, por el miedo, la gente salió a votar. Creo que hubieron el mismo día 6 elecciones o 8 en otros estados, también de gobernador, 6. Y fue en Tamaulipas donde participó más gente, de los 6 estados, en un ambiente que crearon de miedo, de terror, para que no saliera la gente a votar. Además, con compra de voto, porque querían mantener el mismo autoritarismo, la misma corrupción. Y la gente
estuvo a la altura de las circunstancias. Salió a votar, hizo colas, esperó y se logró un cambio. Porque es un cambio el tener un gobernador como Américo Villarreal. Un hombre recto, decente, un hombre bueno, honesto. Entonces, no hay nada de qué preocuparnos acerca de estas campañas, ¿no?, de desprestigio, porque la gente de Tamaulipas está muy consciente, ya lo demostró, no van a lograr nada. Además, el doctor Américo tiene todo nuestro apoyo y estamos ayudándolo y lo vamos a seguir apoyando. ¿Cuántos elementos federales hay desplegados en Tamaulipas? Muchos, por ejemplo, en Nuevo Laredo, que es donde tenemos más problemas de violencia. Recientemente, porque alguna banda ahí manejaba el contrabando de combustibles y estaban amenazando a las gasolineras porque querían crear un conflicto de desabasto. La semana pasada. Y enviamos elementos para reforzar. Me informó el director de Pemex y intervino la Secretaría de la Defensa para garantizar el abasto en las gasolinerías de Nuevo Laredo. Esto también en coordinación con el gobierno del Estado. Pero podemos dar a conocer los datos, lo que tú estás planteando. Esto es mire, del ejército y la Fuerza Armada, operativos, pero sí es Tamaulipas, ¿no? Sí, es Tamaulipas. Sí, 4,492 elementos. Marina, 2,800. Guardia Nacional, 2,862. En total, fuerzas federales en Tamaulipas, 10,154 operativos. Reales son los complementarios, en total 11,571 elementos. La Policía Estatal, no. Sí, es lo de abajo. Miren, es increíble de cómo está. Es donde más hay, ¿no? La policía son 2,599 operativos para 10,000 federales. Aquí aprovecho para volver a hacer un llamado a los ministros de la Corte, porque esto es importantísimo para todos los estados. La Guardia Nacional. Si ponemos Guanajuato aquí o Jalisco en Guardia Nacional, son muchos elementos que no se tenían antes y que están actuando de manera disciplinada, que ya tienen cuarteles. En el caso de Tamaulipas, yo recuerdo que a la entrada de Matamoros
en los hoteles de la entrada. Ahí estaba la Policía Federal. Ahora no. Entonces, si no depende la Guardia de la Defensa, se va a relajar la disciplina y vamos a regresar de nuevo al modelo García Luna de la Policía Federal. Ojalá y los ministros, porque van a resolver sobre eso, lo tomen en cuenta. Bueno, esto es así. Y en el caso de Nuevo Laredo, anuncio de que ahí ya se iniciaron obras para hacer la aduana nacional, la sede de la aduana va a estar en Nuevo Laredo. Y al mismo tiempo va a reforzarse Nuevo Laredo con un nuevo batallón de la Secretaría de la Defensa en Nuevo Laredo. ¿Cuándo se inaugurarán, presidente? Antes de que yo termine el gobierno. O sea, yo termino en septiembre del año próximo, antes voy a inaugurar todas las instalaciones de la nueva aduana. Ya está el presupuesto. A ver si nos pueden mandar el presupuesto para la aduana de Laredo con la inversión de la Secretaría de la Defensa, porque es conjunto. El jefe de Estado Mayor te puede enviar la información o el subsecretario de la Defensa. El secretario está ahora en Washington. Pero esto es, a ver si no tienen lo de homicidios, el comportamiento. Sí, Tamaulipas. Sí. ¿Cuándo vuelve a ir a Tamaulipas, presidente? Aprovechando. Voy a estar ya pronto. Tengo que ir. Voy a hacer una gira por toda la frontera. Desde Matamoros precisamente a Nuevo Laredo. Toda la frontera. ¿Cuándo? Más o menos cuándo. Ya, nada más me falta, voy ahora a Zacatecas, voy a San Luis De Guanajuato. y Oaxaca. Oaxaca. Sí, y luego toca Tren Maya, pero luego es muy probable que vaya La siguiente a semana. sí, muy probable. Ese es el último. ¿Dónde está? Por población general. Sí, ese es el último. Sí. Está pues menos de la mitad de la tabla. O sea, está con menos homicidios en comparación con otros estados. Aquí volvemos a una reflexión que es importante. Miren, Tamaulipas y Sinaloa en homicidios. Guanajuato. ¿Qué pasa? ¿Por qué ese comportamiento?
¿A qué se atribuye? Al consumo, al narcomenudeo. Esos homicidios, la mayoría se produce por enfrentamiento entre bandas que se pelean por el mercado de la droga. Por eso es importantísimo enfrentar las causas y evitar el consumo. Esto en pequeño, afortunadamente, es el problema que tienen en Estados Unidos. Porque el asunto es el consumo. Y ya hemos visto cómo, en el caso de Guanajuato, hay crecimiento económico, hay empleo. Sí hay un asunto, que el empleo está muy mal pagado. Es de las maquilas en donde pagan menos. Y eso lleva a jornadas de mucha fatiga, pocos ingresos. Y ya, lamentablemente, hay consumo en las fábricas, en las maquilas. Entonces, los enfrentamientos, la violencia, los homicidios tienen que ver con las bandas que luchan por los consumidores. En cambio, Sinaloa, Tamaulipas, es narcotráfico. Pues no, toco madera, no está tan arraigado al consumo. Nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos, ya lo estamos haciendo, atender a los jóvenes, evitar la desintegración de las familias, para que no se incremente el consumo. Porque si se incrementa el consumo, se complica mucho. En Estados Unidos, de cada 3 personas que pierden la vida vinculados a violencia y a drogas, de cada 3, 2 son consumidores. Nosotros aquí no tenemos eso, afortunadamente. Sí hay zonas, y este es un caso, muy focalizados. Últimamente, por ejemplo, Obregón, en Sonora, Tijuana, Juárez, menos que lo que está pasando en Guanajuato. Pero esto, por ejemplo, no se tiene en Oaxaca, no se tiene en Chiapas, no se tiene en Yucatán, y miren, menos homicidios en donde no hay consumo. Porque puede haber consumo y hay una banda y controla
y no hay homicidios. Pero si hay consumo y hay dos bandas, entre ellos. Presidente, solo para